después de haber visto los contenidos de los conceptos básicos de la clase pasada, en esta clase lo que vamos a hacer es, vamos a ver estos conceptos básicos. Me refiero a temperatura, calor, presión, reflejados en todo lo que son las técnicas de refrigeración o el principio de funcionamiento de un sistema de refrigeración. Así que es importante que, como todas las clases están relacionadas unas con otras, que la clase anterior la tengan bien entendida. Voy a necesitar entonces que eso pase. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Esta va a ser una clase de por sí cortita, en la que ahora ya a medida que voy desarrollando la clase les voy a ir diciendo cómo nos vamos a cómo están relacionadas las clases y hacia dónde apuntamos, ¿sí? Bueno, de esto se trata lo que vamos a ver hoy. Lo que tienen en pantalla es un esquema de un ciclo de refrigeración, un esquema en el que está implícito el principio y las técnicas de refrigeración, las técnicas para reducir la temperatura. Aunque también es válido esto para los ciclos de calefacción. La calefacción es calentar, calefaccionar un ambiente. Refrigerar es quitar calor de ese ambiente, hacerlo más agradable, sobre todo para el confort humano. Bueno, les decía entonces, este es un dibujo, un esquema pedagógico para que puedan entender cómo funciona, cuáles son los elementos principales. Posteriormente nos vamos a meter en otras clases en cada uno de estos elementos principales, pero ahora necesito que entiendan en principio que observen la pantalla. Fíjense, básicamente acá tenemos un recipiente, ¿sí? Este es un recipiente que contiene un líquido. Esto amarillo que ven acá es un líquido. Este recipiente está siendo calentado, por eso el esquemita de la pava, ¿no? Puede ser tranquilamente una pava lo podemos comparar con una pava que está recibiendo calor desde una hoguera. Este líquido que está acá, que se está evaporando, es el refrigerante. El refrigerante, que circula por nuestros aires acondicionados, que circula por nuestras heladeras, por nuestros freezer, por cámaras frigoríficas, etc. Bueno, entonces si le damos calor a este refrigerante, se va a evaporar. Si se evapora, pasa del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, fíjense lo que ocurre. Se evapora el refrigerante y se lo envía a este elemento que todo el mundo ya intuitivamente lo conoce, que es un compresor. Es un compresor de tipo alternativo. Entonces, este compresor de acá lo que hace es recibe este refrigerante, ¿sí? en estado gaseoso, en fase gaseosa, y lo comprime. Entonces, al comprimirlo, eleva la presión de ese gas, tal como lo hace un inflador de bicicleta. Cuando inflamos una bicicleta con este infladorcito que está acá, se calienta todo el cuerpo del inflador. Eso pasa porque se incrementa la presión, se comprime el gas. En ese caso aire, en este caso gas refrigerante, ¿sí? Al comprimirse se eleva la presión y también se eleva la temperatura. Por eso en el dibujito mismo marca azul y después rojo, porque la temperatura acá a la salida ya es mayor que la temperatura que traía el refrigerante, ¿sí? El refrigerante traía una temperatura, fíjense, de menos 26 grados, ¿sí? A un bar o una atmósfera de presión. Pero fíjense que el refrigerante líquido se está evaporando y la temperatura no es 100 grados, la temperatura es menos 26. Ojo, esa es una propiedad muy deseada de los refrigerantes, que a baja temperatura se evaporen. Entonces, luego de pasar el gas refrigerante por el compresor, la temperatura se eleva hasta los 27 grados aproximadamente, ¿sí? Se eleva la temperatura y se eleva la presión también. Entonces, ese gas refrigerante a alta presión y temperatura es enviado a otro recipiente, ¿sí? En el cual el gas refrigerante, al estar a una temperatura alta, ¿sí? Más alta que el entorno, ahí necesito que traigan a la mente lo que es
transmisión de calor. Dijimos que el calor se transmite del cuerpo que está a mayor temperatura al cuerpo hacia el cuerpo que está a menor temperatura. En este caso el refrigerante es el que está a alta temperatura. ¿Sí? Está a una temperatura alta. Y el ambiente acá vamos a considerar que está a una temperatura menor. Solo en ese caso el calor del refrigerante se puede expulsar al medio. El medio es todo esto que está acá. Por eso es la dirección de la flecha, ¿sí? El refrigerante de alguna manera va a expulsar ese calor. Para que pueda expulsar ese calor, necesita que su temperatura sea mayor a la temperatura del medio. Ya vamos a entender después esto cuando les muestre un esquema de un aire acondicionado y el esquema de una heladera. Una vez que libera ese calor, ¿qué pasa cuando algo libera calor? Se enfría, baja la temperatura. Baja un poco la temperatura. Fíjense que acá comparamos esta liberación de calor o este dispositivo o este elemento mecánico, ¿sí? Porque todo esto son elementos mecánicos. Este es un elemento mecánico que por ahora no les voy a decir el nombre todavía. Este es un elemento mecánico que sí se llama compresor. Este es otro elemento mecánico. Son elementos mecánicos cada uno y este es otro elemento mecánico que está acá, ya vamos a ver. Entonces cada uno de estos elementos mecánicos tiene una característica determinada. Este elemento mecánico en particular en el cual se produce un proceso de condensación porque se libera calor y el refrigerante que estaba en estado gaseoso pasa a estar en estado líquido. Se puede comparar por ejemplo con un vaso de agua con hielo, como tenemos acá. Este vaso con agua, con hielo, cuando lo ponemos en la mesa, ¿qué pasa? En un día de verano, un vaso con agua y con hielo. Vemos que se forman gotas en todas las paredes del vaso. ¿Eso qué es? Básicamente es el aire que rodea el vaso tiene vapor de agua. Vapor de agua que no vemos, pero que está en el aire. Es parte de la composición del aire que respiramos. El agua, ese vapor de agua que está en forma de vapor en el aire, toca la pared del vaso y se condensa, es decir, libera su calor, ¿sí? Porque el vapor de agua en el aire está a mayor temperatura que las paredes propias del vaso. Entonces el calor se va a transmitir desde del vapor de agua contenido en el aire hacia el vaso y ese vapor de agua se va a condensar y va a pasar al estado líquido. Recuerden que condensación es el pasaje del estado gaseoso al estado líquido. Por eso se forman las burbujas en un vaso frío un día de verano que dejemos en la mesa. Bueno, entonces esa es la técnica que utiliza este dispositivo mecánico para liberar calor, ¿sí? Hacer que el refrigerante esté en contacto con un medio a más baja temperatura para que pueda liberar ese calor. Libera este calor que tomó previamente acá. Acá tomó el calor y acá lo liberó, ¿sí? Entonces, después de pasar por este dispositivo mecánico, el refrigerante se dirige a otro dispositivo mecánico que es un elemento de expansión, un elemento estrangulador. Fíjense que acá consideren que esto es un tubo, venimos con un tubo de determinado diámetro y en este dispositivo el diámetro se reduce bruscamente. Pasa de ser un tubo grande, podemos decir, a un tubo muy chiquitito, de diámetro muy chiquitito, ¿sí? Imagínense que venimos con una manguera tipo de esas mangueras marrones de agua potable con ese diámetro interno y pasamos a una manguera que va a tener un diámetro tipo palillo de chupetín, inclusive mucho más chico todavía. Entonces se estrangula, se expansiona el líquido que viene desde este elemento mecánico, ¿sí? Eso hace que, por todo un proceso físico y demás, que la temperatura caiga aún más todavía. Acá ya cayó la temperatura del refrigerante porque libera calor. Y acá vuelve a caer la temperatura del refrigerante porque ese dispositivo estrangula el refrigerante, ¿sí? El proceso de estrangulamiento, imagínense que es si ustedes tienen una manguera, esas para riego de jardín, a través de la cual, bueno, la tienen en la mano y están regando las plantas. Si ustedes presionan la manguera, van a reducir
la sección de la manguera. La presionan y se va a aplastar, básicamente. Entonces ustedes están limitando el paso del líquido, el paso del agua en ese caso. Lo mismo es este elemento de acá. Este elemento de acá lo que hace es limitar. Y esa limitación se llama estrangular. Están limitando el paso del refrigerante. ¿Para qué hacemos eso? Para que caiga la temperatura. ¿Y por qué quiero que caiga la temperatura? Porque yo necesito que llegue una temperatura bien baja acá, a este elemento, para que esa temperatura bien baja sea menor a la temperatura exterior. ¿Sí? Si esa temperatura es menor, vale decirla, si la temperatura del refrigerante es menor a la temperatura exterior, entonces el aire exterior le va a ceder calor al refrigerante, porque el calor se transmite de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Fíjense que, volviendo acá, este elemento se llama elemento expansor. Después ya nosotros nos vamos a meter en los tipos de elemento expansor, nos vamos a meter también en los tipos de compresores y demás, ¿sí? Fíjense que este elemento expansor, por ahora solamente con ese nombre, lo comparan con un aerosol. ¿Cómo funciona el aerosol? Cuando oprimimos cualquier aerosol en general y salen atomizados, el líquido que contiene sale atomizado, o sea, quiere decir que sale con partículas muy chiquititas. Eso es porque se reduce drásticamente la salida, la boquita esa que tiene del pico del aerosol, se reduce bruscamente y eso hace que se pulverice el líquido que está contenido en ese recipiente, ¿sí? Bueno, a ver, para cerrar la idea entonces, y las ideas con las que quiero que ustedes se queden. 4 componentes mecánicos básicos principales. Este recipiente que recibe calor y en el cual se evapora el refrigerante se denomina evaporador, ¿sí? Es un intercambiador de calor. Posteriormente, el compresor al cual se dirige este vapor de refrigerante. Tenemos los compresores y hay distintos tipos de compresores. El segundo componente mecánico importante. Tercero, el gas a alta presión y temperatura se dirige a otro recipiente, por ahora recipiente, ¿sí?, que también es un intercambiador de calor y que se denomina condensador, porque acá ocurre una condensación y acá ocurre una evaporación. Acá se toma calor, acá se libera calor. Posteriormente, el cuarto el componente mecánico básico, ¿sí?, fundamental, es este elemento que se llama elemento expansor, en el cual está para reducir la temperatura del refrigerante, ¿sí?